Cada vez que tengas que tomar una decisión, hazte la siguiente pregunta. ¿Esta es una cuestión esencial o secundaria? Jim Rohn. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos otra semana más a La Raíz del Éxito, mi podcast que con mucho gusto siempre trato de tenerlos al día con muchos conceptos, con mucha información para el desarrollo personal, el desarrollo de tu empresa, el desarrollo de tu emprendimiento y del marketing. Yo soy Boris Vega y bueno, en esta semana luego de abandonarlos por un tiempito por cuestiones de trabajo, estoy de vuelta y les voy a hablar sobre el principio 80-20, un principio que pareciera mentira, pero si lo analizas muy meticulosamente te darás cuenta que pasa mucho, muy a menudo e inclusive pasa en tu vida y no lo habías tomado en cuenta. Pero bueno, te cuento que los negocios como la vida son más fáciles de dirigir si uno cuenta obviamente con una serie de principios básicos en los cuales puede confiar, y los teóricos de la gestión invierten mucho tiempo intentando precisarlos y formularlos de modo de que funcionen una y otra vez. Sí, pero si salimos de la caja, las cosas se vuelven un poquito más predecibles y el poder recurrir al principio 80-20. Y bueno, el principio 80-20 afirma que el 20% de las cosas siempre producen el 80% de los resultados. Y te quedarás pensando, ¿cómo es esto? De manera que el 80% de lo conseguido se debe al 20% del trabajo empleado por ello. Y viceversa. Es así de simple. Bueno, y hablando un poquito de historia, el principio del 80-20 fue descubierto por el sociólogo y economista italiano Vilfredo Pareto. Eso fue en 1897, imagínate. Y vio la luz como el principio de Pareto. Así lo podrán escuchar y creo que después de esto verás mucho 80-20 por ahí o que estén diciendo, oye, el principio de Pareto. Al estudiar los patrones de la riqueza en Inglaterra, él se fijó muchísimo en lo que pasaba en ese momento por allá, ¿no? Pareto se dio cuenta de que el 20% de la gente poseía el 80% del dinero de este país. Creo que eso todavía pasa en muchos países del mundo. Aquí en Panamá, básicamente, si no es exactamente el 20%, podría ser de repente el 25, el 30% de las personas tienen el 80% de la riqueza interna. O también las empresas. Si lo analizamos de esta manera y te vas a Wall Street, te vas a la bolsa, te vas a IMIES, inclusive en la revista Forbes, que salen también la cantidad de las personas que son multimillonarias y las empresas que controlan la mayor economía del mundo, siempre es un porcentaje 80-20. El 20% de las empresas manejan el dinero de los países o del mundo, de la economía del mundo. Otro ejemplo de estadísticas 80-20 también es el mundo del crimen. El 20% de los criminales cometen el 80% de los crímenes. Es más, si te vas a las noticias, si te vas a las estadísticas también de la policía, de los militares, dependiendo del país donde me estés escuchando, te darás cuenta de que este porcentaje sigue estando ahí. Por ejemplo, en el mundo del narcotráfico, si te das cuenta también, los criminales, básicamente la policía los tiene fichados, ¿no? Que son el 20% de estos criminales los que dirigen la mafia. Imagínate, las estadísticas están por todos lados. También hay otro estudio que dice que en los matrimonios, que el 20% de las parejas casadas son responsables del 80% de los divorcios. Evidentemente esta tasa es de mucha cantidad de números, pero básicamente esto es lo que se maneja en diferentes países y en diferentes lugares. En el tema de los accidentes también está el principio de Pareto, porque obviamente las agencias de tránsito o los ministerios de transporte, dependiendo del país o el lugar donde me estés escuchando, también llevan estadísticas de este tipo de accidentes, y él nos dice que el 20% de los conductores provoca el 80% de los accidentes. Y es por esto que tú ves que aquí en Panamá han puesto, luego de accidentes, luego de que le quitan la licencia a las personas por haber estado manejando ebrias, normalmente lo mandan a un curso, lo mandan a tener un taller, lo mandan a seminarios para que se eduquen, ya que ellos, al ser de los conductores que provocan más accidentes, o que ya lo tienen fichado por cuestión del puntaje y todo esto que por lo menos implementaron aquí en Panamá, se dan cuenta de que esta persona necesita una orientación. Entonces,
al no tener la orientación, esta persona se vuelve parte de este 20% de que siguen cometiendo los mismos errores, o sea que se vuelve parte del 20% de la estadística. Es más, me acuerda la historia de un amigo que tenía un suegro, no voy a decir nombre, no voy a decir nada, pero él me contaba que el señor le gustaba tomar mucho alcohol y este señor cada vez que tomaba había que pelear con él porque querían manejar. Entonces, y cada vez que este señor tomaba de más o tomaba copas de más, siempre tenía un accidente, ya sea él solo contra un poste o él con otras personas. Entonces, aquí aplica este señor y de seguro forma parte del 20% de las estadísticas de los accidentes, porque es una persona que sigue actuando de la misma manera y por esto es regla de vida el 80-20 y está comprobado al 100%. Y un buen ejemplo es la historia de la compañía IBM, que fue una de las primeras empresas norteamericanas que abrazó el principio de Pareto. Escuchen, a principios de la década de 1960 se dieron cuenta de que un ordenador consumía cerca del 80% del tiempo para ejecutar aproximadamente el 20% del código operativo. Luego de esto, la compañía IBM reestructuró inmediatamente el software para que el 20% más utilizado fuera rápidamente accesible y fácil de usar. Y adivinen cuál fue el resultado. Los ordenadores o las computadoras de IBM pasaron a ser más rápidas y eficaces que la competencia, al menos en la mayoría de las aplicaciones. Lo que vieron después, años posteriores, cuando llegó Apple y llegó Microsoft, ellos adoptaron y se quedaron con el principio 80-20. Y si nos vamos a otro rubro, también podemos hablar de deportes. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de deporte, y más cuando hablamos de deportes en equipo. Me voy a ir al baloncesto, que es uno de mis deportes favoritos. Y si se dan cuenta, podemos agarrar cualquier equipo de la NBA. Veamos. Los Golden State Warriors, que son ahorita los campeones. Y si analizamos el Producto Interno Bruto de los Golden State Warriors, está lleno de estrellas, pero la que destaca más es el señor Stephen Curry. ¿Y quién anota el 80% de los puntos prácticamente? El señor Stephen Curry. O sea, toda la defensa la trabaja el equipo contrario, o el director del equipo contrario hace un organigrama para detener ¿a quién? A Stephen Curry. O sea que el 80% de los resultados del equipo de Golden State Warriors se va por el 20% del equipo. Bueno, y si agregamos también a Thompson, que es como el Splash Brother de Stephen Curry, ahí obviamente sí llegamos a tener el 20% completo del equipo, ¿no? O un poquito más. Básicamente también el 80-20 se puede aplicar en el deporte. Ya si nos vamos al tema de emprendimiento, si tú tienes un emprendimiento y tienes 3 vendedores, analiza un poquito cuál de los 3 vendedores te da más porcentaje. Uno, ¿verdad? Es un vendedor el que te da más ventas que los demás. No quiere decir que tengas que descartar a los demás vendedores, sino que simplemente siempre va a haber una persona, un producto, algo. Es más, también está comprobado en las estanterías, en las librerías, que siempre las personas van a comprar el 20% de los libros. Y no por esto las personas en las librerías van a dejar de tener otro tipo de libros. ¿Por qué? Porque si desechas la otra variedad, el 80% de los libros que tienes en la librería, las demás personas que no compran el 20% de los libros que tienen, que básicamente vienen siendo los más comerciales, se va a ir para otro lado y vas a perder esa venta. Pasa muchísimo en el tema de los clientes. Normalmente, si tú tienes tu emprendimiento también y eres una persona de servicio, que me pasa a mí también, el 80% de los resultados o la cantidad de ingresos que yo genero mensual o anualmente me la da el 20% de mis clientes. Puedo tener muchos otros clientes que pueden ser intermitentes, que me contraten 1, 3 o 4 veces al año, pero tengo una cantidad de clientes que son fijos todos los meses y estos son los que me dan el 80% de los resultados. ¿Te ha pasado a ti? Me gustaría que me cuentes, porque es un tema súper interesante y creo que nos trastoca a todo el mundo. Es más, si eres hasta un empleado, te darás cuenta de que lo que te paga tu empresa principal o lo que para lo que trabajas principalmente es el 20% de lo que haces y te genera el 80% de tus ingresos, porque puede ser que tienes otros emprendimientos aparte. Eres empleado, pero tienes emprendimiento, que eso está súper bien. Siempre me gusta decirle a mis amigos
que deben de tener fuentes alternas de ingreso. Es algo que deberíamos tener todo el mundo, no solamente recibir de una paga de un solo lugar, sino tener fuentes, diferentes tipos de fuentes, aunque seamos empleados, porque yo también soy empleado, pero te darás cuenta que lo que trabajas en tu empresa principal, ya que no tienes tiempo de trabajar tan duro en tu emprendimiento, te va a dar el 80% del dinero que tú generas al mes. También nos vamos al mundo de la música. Quiero darle un ejemplo porque yo sé que me siguen muchos emprendedores musicales, ya que es parte de mi vida también y de mi trabajo. Y si nos vamos a Spotify, el 20% de los artistas que están en Spotify son los que generan el 80% de las reproducciones de las personas que están inscritas en Spotify. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo mismo. Este 20% de artistas son los artistas más consagrados, son los artistas principales, son los artistas mainstream que las personas tienen en mente, y siempre va a pasar lo mismo. Aunque tú seas una persona bohemia, aunque tú seas una persona de música clásica, aunque tú seas una persona salsera, siempre vas a tener en tu playlist, aunque sea una canción de Bad Bunny. Entonces, para darle un ejemplo, Bad Bunny formaría parte de este 20% de artistas que están en Spotify, que generan el 80% de las reproducciones. Y esto fue tan obvio cuando él sacó su último álbum, en donde generó tantas vistas. Por 2 meses se mantenía en la lista Billboard, que es la que lleva el conteo de las reproducciones digitales, reproducciones de radio, las reproducciones en televisión, y por tanto tiempo Bad Bunny se mantuvo en lista. O sea que Bad Bunny básicamente llegó a un momento de ser este 80-20 en el mundo de la música. También está el ejemplo de Netflix, de Amazon Prime, de HBO y de Disney Plus, estas plataformas que se han convertido básicamente en el modo de vida o la televisión actual de las personas que le encanta disfrutar del entretenimiento visual. Y en estas plataformas, si nos vamos y buscamos los estudios de ellos también, el 20% de su contenido es lo que ve el 80% de las personas. Y el 20% de este contenido genera el 80% de las reproducciones de estas plataformas, que viene siendo lo mismo, que es mi ejemplo. Lo que es más trabajado, lo que es más comercial, es lo que te va a generar mucho más resultados. Por ejemplo, en Netflix sale la nueva temporada de Stranger Things. El 80%, o cuidado, hasta el 90% de los suscriptores de Netflix en ese momento se van a abarcar para reproducir esta nueva temporada de esta serie que ha sido multimillonaria. Y así podemos hablar de películas, podemos hablar de todo tipo de cosas que aplica el 80-20, pero no quiere decir, y vuelvo a repetir, que porque exista el principio 80-20, tú descartes a los otros clientes. Es más, algo que acotar, algo que voy a poner la tilde sobre la I, como dicen las personas. Me encanta cuando he escuchado esto en los noticieros. Es que, ¿qué significa el principio 80-20? Cuidar a tus clientes, porque hay muchos mercadólogos, muchas personas negociantes, muchos emprendedores que se matan en tratar de conseguir clientes nuevos, y no está mal. Está bien que trates de conseguir clientes nuevos, pero tu prioridad debería ser tratar y ayudar a tu cliente que está siempre contigo. Tu 20% que te genera el 80% de tus resultados. Ahí es donde tienes que trabajarlo más. De que lleguen clientes nuevos, amén, bienvenido siempre, porque siempre es bueno un nuevo cliente. Pero es importante siempre cuidar a tu cliente que te mantiene ahí, que tu cliente que te invierte constantemente, ese cliente que cree en tu producto, ese cliente en que tú invertiste tu tiempo y sigues invirtiendo tu tiempo, tu profesionalismo en ayudarlo en la necesidad que tenga. Entonces, ¿para qué es el principio 80-20? No solamente para yo decir que, bueno, este es un porcentaje. No, la idea es que algunas cosas son más importantes que otras. Este es lo que yo podría resumir como el principio 80-20, que siempre te enfoques en las cosas importantes. Puede pasar en tu matrimonio, puede pasar en tu vida, puede pasar en los deportes, puede pasar en tu espiritualidad, puede pasar en tu trabajo, puede pasar en tus redes sociales.
Así que, señores, un capítulo corto, pero un capítulo que habla de enfoque. 80-20, principio de Pareto, demuestra de que el 20% de las cosas que hacemos nos da el 80% de los resultados. Te dejo para que lo pienses y me cuentes también en mis redes sociales, @BorisVega con 2A en Instagram, en Twitter, y me cuentes qué opinas tú. ¿El 80% de tus resultados dan el 20% de lo que haces? En lo personal te puedo decir que sí. Ahora quiero escucharles a ustedes en mis redes sociales, ya sea en un comentario o un mensaje directo. Que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente mes y regreso pronto. Nos escuchamos nuevamente aquí en La Raíz del Éxito, tu podcast.